Vamos a empezar, como es natural, con las primeras semanas. Primera semana, cantidades físicas, ¿te acuerdas? Vamos a ver el primer problema de la clase. Dice, la ecuación dimensionalmente homogénea, y ahí tienes la ecuación, corresponde a un movimiento armónico amortiguado. Si x es la posición, t es el tiempo, y tiene este valor, determina la dimensión de a y omega, de a, gamma y omega, de tres cantidades físicas. ¿De acuerdo? Entonces, acá nosotros tenemos que hacer algunas acotaciones. Primero, bueno, acá está el fenómeno físico que obviamente está refiriéndose al movimiento armónico amortiguado, pero eso no es lo importante de aquí. A nosotros solamente nos interesan las dimensiones de estas cantidades físicas. ¿Ok? Ahora, pasamos esto por alto. Primero tenemos que ver el principio de homogeneidad. ¿Qué dice este principio de homogeneidad? De que si uno le saca dimensión a toda esta ecuación, uno tendría este resultado, ¿de acuerdo? Uno tendría este resultado. Le sacas corchete aquí, corchete a toda esta expresión de aquí, y tendrías, y esos corchetes se reparten en cada uno de estos factores, del A, del E a la menos gamma t, y del coseno de omega t más phi, ¿ok? ¿Qué más? La dimensión de este señor de ahí necesariamente tiene que ser 1, porque este es un número en realidad. E elevado a la menos gamma t tiene como dimensión 1. ¿De acuerdo? Y además, la dimensión de ese coseno y de toda esa cosa, como se trata de una razón trigonométrica, también tiene que ser 1. Esa es parte de la teoría que nosotros hemos hecho en clase, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo hicimos inclusive con pantalla táctil. Pusimos que la dimensión de toda razón trigonométrica es igual a 1. Tú dirás, profesor, pero acá hay cantidades físicas, acá está el omega, la frecuencia angular, el tiempo. Bueno, sí, pero no interesa. Lo que importa es que todo esto es una razón trigonométrica y la dimensión de una razón trigonométrica es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, la dimensión de un exponencial e elevado a esta cantidad es 1, donde e es un número, en este caso un número real. Y la dimensión de una razón trigonométrica también es igual a 1. Por ejemplo, dimensión de seno de omega t más phi también sería 1, ¿de acuerdo? Porque es una razón trigonométrica. Y bueno, acá ya sabemos que la dimensión de estos son unos, entonces la dimensión de A es igual a la dimensión de X, pero la dimensión de X, ¿qué es? X es posición, o sea que su dimensión sería L, porque estamos hablando de longitudes, ¿de acuerdo? Entonces, y también como la dimensión de este señor es igual a 1, eso quiere decir lo siguiente, que la dimensión de este exponente también tiene que ser 1, ¿de acuerdo? Entonces, todo este exponente debe tener como dimensión igual a 1. Eso también lo vimos eh, en clase, ¿ok? La dimensión de todo este exponente será igual a 1. Entonces, este corchete se reparte, ¿no? Dimensión de menos 1 por este signo menos, dimensión de gamma por la dimensión de t. Esto es igual a 1. Dimensión de menos 1 es un número. La dimensión tiene que ser 1. Dimensión de gamma no sabemos cuánto vale, pero la dimensión de t, que es tiempo, porque acá te dice que es tiempo, debe ser igual a t mayúscula. Entonces, reemplaza simplemente esta es dimensión de 1, y acá despejas, y acá te sale que la dimensión de gamma esté a la menos 1. ¿De acuerdo? Porque ya tienes dimensión de a, la dimensión de gamma, ahora falta la dimensión de omega. Ahora también tenemos que recordar algo que vimos en clase. Si bien es cierto, la dimensión del coseno de todo esto es igual a 1, la dimensión del argumento también tiene que ser igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que la dimensión de este argumento es igual a 1. Ahora, no solamente eso implica de que si la dimensión de la suma de estos dos señores es igual a 1, quiere decir que la dimensión de cada uno de ellos, por principio de homogeneidad, ¿te acuerdas? También tiene que ser igual a 1, o sea que la dimensión de él y la dimensión de él, ambos tienen que ser iguales a 1. Principio de homogeneidad, jóvenes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la dimensión de omega por t es igual a 1. Entonces, nos centramos en el omega, ¿cierto? Entonces, dimensión de omega t es igual a 1. Entonces, dimensión de omega por dimensión de t es igual a 1.
Pero t es el tiempo, como lo acabamos de ver. Entonces, jovencitos, ¿qué sucede ahí? Que pasamos a despejar la dimensión de t. La dimensión de t, como t es el tiempo, es t mayúscula nada más, y este pasa con signo, con exponente, con el signo negativo al numerador. O sea que la dimensión del omega es t a la menos 1. Entonces, jóvenes, tendríamos, ¿no? La dimensión de todos estos señores de acá. Tendría que sacar la dimensión a todo eso, ¿no? A la por gamma por omega. Y eso es igual a la dimensión de cada uno de ellos, de la multiplicación de cada uno de ellos, ¿no? Dimensión de A por dimensión de gamma por la dimensión de omega. Y acá la dimensión de A es L, dimensión de gamma es t a la menos 1, dimensión de omega es t a la menos 1 también. O sea que eso sería un L por t a la menos 2. Alternativa, claro, eso sería propio de la aceleración, ¿cierto? Alternativa a la letra A. Sí, jóvenes, está ahí todo bien. Entonces vamos a continuar. Bien. Ahora vamos a ver el otro capítulo que es relacionado a la adición de vectores, ¿ok? Vamos a ver otro problemita relacionado con ello. Ya, acá dice problema 3, pero debe ser el segundo problema, pero bueno, es nomenclatura nada más. Dice, para los vectores A y B en el espacio que se muestra en la figura, determina la diferencia de los vectores A menos B entre 2. Un problema clásico, jóvenes. A ver, vamos a ver cómo procedemos en este caso. Acá tenemos estos a nuestro eje coordenado. Y acá están los vectores. El vector A y acá está el vector B. Esto es pregunta tipo de examen de admisión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, acá te dan las dimensiones de este paralelepípedo, ¿ok? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Este vector A, descomponerlo en estas tres componentes. O sea, repito, el vector A, descomponerlo en una componente paralela al eje X, paralela al eje Z y paralela al eje Y. ¿De acuerdo? O sea, una componente en X sería este vector de aquí. Una componente en Y sería este de aquí. Y una componente en Z sería este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahí habríamos descompuesto al vector A en esas componentes. ¿Está claro, jóvenes? ¿Qué más podemos hacer? Lo mismo para el vector B. Componente en el eje X, ¿no? En el eje Y componente. Falta verdura, y el arroz no están azúcar. Ya, habíamos muteado ahí. Listo. Entonces, ¿qué más, jovencitos? La componente en el eje Z. Entonces, mira, hemos descompuesto a estos tres, con tres vectores, a este vector B. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso, no? Vamos a usar la notación de los vectores unitarios. Eso también lo vimos en clase, con lujo de detalle, ¿no? ¿Te acuerdas de que un vector, cuando lo representas de manera analítica, lo puedes representar como en función de vectores unitarios o como pares ordenados? En este caso vamos a usar a nuestros vectores unitarios. El vector unitario Y está relacionado con el X, el J con el Y y el K con el Z. ¿De acuerdo? ¿Y qué más, jovencitos? Bueno, vamos a descomponer estos vectores y vamos a obviamente ponerlos en funciones de estos vectores unitarios. El vector A, ¿estás de acuerdo conmigo que sería 4? ¿De acuerdo? El vector unitario A, acá está el de verde. Sería en el eje X, en donde le corresponde el vector unitario Y, sería 4. ¿Por qué, profesor? Porque esta longitud vale 4. ¿Y por qué con el signo positivo? Porque este vectorcito que está a lo largo del eje X está apuntando hacia la derecha. Está apuntando en el eje más X. Sería negativo si apuntase hacia la izquierda o en la dirección menos X.
En este caso está apuntando en la dirección más X y tiene una longitud de 4, por eso acá se le pone 4i. Algo parecido pasa con la componente J, ¿no? Acá tienes este vector vertical hacia abajo, está en la dirección menos Y, porque está apuntando en la dirección menos Y, y esta longitud de este vectorcito sería 6. Entonces, conclusión, como está apuntando hacia abajo, en la dirección menos Y llevará signo negativo, y la longitud de esta componente sería 6, por eso sería 6. O sea, en conclusión sería menos 6 multiplicado con el vector unitario J. ¿De acuerdo? Y algo parecido vamos a hacer con la componente Z, ¿no? La que está asociado con el vector unitario K. Sería esta la componente, ¿de acuerdo? Entonces, esta componente está en la dirección del eje más Z, entonces por eso tiene el signo positivo. La longitud de este vectorcito de aquí, que estoy señalando, sería 8 justamente. Por eso entonces, juntando signo más y la longitud de este vector 8, sería entonces más 8. Multiplicado por el vector unitario K, que está relacionado con la dirección del eje Z. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en eso más o menos se trata el problema. Ahora, para el vector B, la misma situación, jóvenes. El mismo argumento. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, nosotros queremos saber esta diferencia de A menos B entre 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A este B tenemos que transformarlo, ¿ok? Y multiplicarlo por un signo negativo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Dividiendo ambos lados de 2, de esta ecuación 2, entre 2. Sería b entre 2, acá menos 4 entre 2, menos 2, más 6 entre 2, más 3, más 8 entre 2, más 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Restando 1 menos 3 se escribe. Entonces vamos a restar 1 y vamos a restar 3. Entonces vamos a restar a menos b entre 2, que es justamente lo que queremos, 4 y menos 2, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos lo siguiente. A menos b medios, acá lo tenemos. Y todo esto, ¿no? El A sería toda esta cosa de acá. 4i menos 6j más 8k. Aquí está. Todo eso menos toda esa expresión de aquí. Menos 2i más 3j más 4k. Está aquí. Este signo menos pasa a acá a multiplicar, menos con menos se vuelve más, acá se vuelve menos y acá se vuelve menos. Y te quedaría algo así, ¿de acuerdo? Y bueno, acá operas los i's con las i's. Por ejemplo, acá tienes 4i más 2i, 6i. Menos 6j, menos 3j, menos 9j. Y así sucesivamente, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, justamente esto sería el vector que te están preguntando, ¿no? El vector A menos B entre 2 sería toda esta expresión de aquí. 6i menos 9j más 4k. Alternativa a la letra C. ¿Hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya saben, pueden hacer alguna pregunta, jóvenes. Si hacen una pregunta, obviamente prendan su micro. Si no, entonces, micrófono apagado, ¿sí? Por favor. Ya, listo. Ahora vamos con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con el MRV, ¿ok? Entonces, vamos con este problemita. Estamos haciendo las impares, si te das cuenta, ¿no? Los problemas impares. Bueno, ahora. Dice, problema número 5. Un auto se mueve en la dirección del eje X partiendo de reposo desde la posición X0 igual a menos 12 metros. Si en el instante t igual a 4 segundos su velocidad es de más 24 metros por segundo, ¿en qué instante de tiempo pasa por el origen? Entonces, jóvenes, vamos a ver acá la solución. Acá tienes la posición 0, la posición menos 12, en donde el auto parte. ¿Ok? Y luego vamos a ver de que si este auto parte,
del reposo. Entonces, en esta posición x igual a menos 12, acá la velocidad será 0, ¿no? Y vamos a fijar acá el tiempo. El tiempo también será 0. Ahora, ¿qué más? En este caso, la aceleración va a estar dirigida a- hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el auto se va a mover en la dirección del eje X, ¿de acuerdo? En la dirección del eje más X en este caso. Y acá se va a encontrar ya con una cierta velocidad en un determinado tiempo t. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, a ti lo que te piden es en qué instante de tiempo pasa por el origen. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Los datos. Por ejemplo, acá te dan de datos lo siguiente. Si en el instante igual a 4 segundos, o sea, cuando el carro estaba más o menos por aquí, su velocidad es de 24 metros por segundo, o sea, este señor tendría una velocidad de más 24 metros por segundo. El vector este está apuntando hacia la derecha. Entonces, jóvenes, ya con estos datos ya podemos resolver el problema. La aceleración del automóvil, ¿cómo se calcula? Bueno, de esta manera, ¿no? La formulita que está en tu libro se calcularía de esta manera, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo. Entonces la aceleración sería velocidad final es 24, velocidad inicial es 0, por eso sería 24 menos 0. Y el intervalo de tiempo pasa de 0 a 4 segundos, o sea, sería 4 menos 0. Entonces la aceleración en este caso sería más 6 metros por segundo al cuadrado. En este caso la aceleración está apuntando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, la ecuación posición-tiempo. En esta ecuación teníamos tres ingredientes, ¿no? Teníamos posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Y luego todo está en función del tiempo. Entonces, jóvenes, ¿nosotros tenemos posición inicial o no? Menos 12. ¿Tenemos velocidad inicial? Claro, es 0. ¿Aceleración tenemos? También, la acabamos de calcular, es más 6. Problema solucionado. Con esta ecuación de posición-tiempo podemos calcular la posición en cualquier instante de tiempo. Y al parecer ya lo tenemos todos los datos requeridos. Simplemente reemplazamos posición inicial, menos 12, velocidad inicial, 0, aceleración, más 6. Entonces llegamos a esta conclusión. Pero eso, ¿qué pasó con el B0T? B0 es 0, por eso que todo se volvió 0. Y acá tenemos a la posición inicial, menos 12, un medio, aceleración es 6, t al cuadrado. Operando, te saldría esa cosa de allí, ¿no? Menos 12 más 3t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué más vamos a ver? Mira, y como te estaba contando, ¿no? Ya con esta ecuación de posición tú puedes calcular la posición del móvil en cualquier instante de tiempo, ¿de acuerdo? Es como tu especie de GPS. Entonces, en este caso, por condición de problema te dicen, ¿en qué instante de tiempo pasa por el origen? Entonces, aquí lo que vas a tener que preguntarte es, ¿en qué tiempo este carro va a pasar por el origen? Entonces, el origen, ¿qué representa matemáticamente? El X es igual a ¿cuánto, joven? A 0. Entonces, cuando el X es igual a 0, es cuando el carro o el automóvil esté exactamente ubicado en el origen. Si eso es así, entonces, jovencitos, cuando X es igual a 0, es justamente cuando pasa por el origen este automóvil, es cuando nosotros calcularemos ese tiempo. Entonces, X es igual a 0. ¿Pero qué es X? Es menos 12 más 3t cuadrado. Y bueno, jovencito, acá le sacas vas a sumar este 12, le sacas tu raíz cuadrada, y te saldría dos valores posibles, ¿no? Un más o menos 2 segundos. Como el tiempo no es negativo, entonces obviamente vas a tomar el valor positivo del tiempo. Sería tiempo igual a 2 segundos. Alternativa a la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, vamos a pasar al siguiente problemita. Movimiento en dos dimensiones. Semana 4. Seguimos haciendo los problemas impares. Dice, en un partido de fútbol, el arquero da un puntapié a la pelota en reposo en el gras. Si la pelota se impulsa con una velocidad de 50 metros por segundo y el ángulo de elevación es 37 grados, con la horizontal, determine el alcance horizontal
de la pelota, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, jovencitos, es bastante simple, ¿no? Inclusive hay una fórmula para determinar esto. Acá tienes una persona que le va a dar una justamente, ¿no? Una patada de esa pelotita y esa pelotita va a ser un movimiento parabólico. Entonces, es un problema típico de movimiento parabólico. En este caso, un movimiento parabólico completo, ¿no? Por eso se lo coloca de ese tipo. Y había fórmulas para calcular el alcance máximo, altura máxima, ¿te acuerdas? Cuando teníamos movimientos parabólicos completos. En ese caso, eso tendríamos que recordar. Entonces, joven, problema bastante simple, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Hacemos lo siguiente. Entonces, primero, este vector velocidad inicial, V0. Segundo, el ángulo que forma con respecto al horizontal, que es 53 grados. Y bueno, acá lo que nosotros queremos es este alcance horizontal R. Entonces, el alcance horizontal es por fórmula, ya está dado, es velocidad inicial al cuadrado, está la rapidez inicial de este módulo, por el seno de dos veces el ángulo de este ángulo teta, que es 53 grados, entre la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tendríamos. Profe, entonces, esa es fórmula nada más, ¿no? Claro, es fórmula, eso está en tu libro. Claro, se trata de un movimiento parabólico completo y todo eso. Eso inclusive lo vimos en clase, nosotros, ¿no? Preparamos una diapositiva bonita sobre esto en en las primeras semanas. Bueno, jóvenes, entonces acá tenemos, por ejemplo, seno de 2 por 53, que sería seno de 106 grados. Entonces, eso es complicado, obviamente, ¿no? Que no es muy común saber el seno de 106 grados. Pero nosotros podemos usar trigonometría, ¿cierto? ¿No? Entonces, el seno del ángulo doble sería este valor de acá. Entonces, acá vamos a aplicar trigonometría en seno de 2 por 53, que te dice, el seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta por el coseno de teta. Un teorema archiconocido en trigonometría. Entonces, acá tienes seno de 2 por algo. En este caso, ese algo es 53 grados. Eso es igual a 2 por el seno de ese algo por el coseno de ese algo. ¿De acuerdo? Ahora, seno de 53 grados y coseno de 53 grados ya es conocido. Eso sí podemos, eso ya es bastante conocido. Reemplazas el valor de B0, que tiene un valor de 50 metros por segundo. Aceleración de la gravedad, pues se asume casi siempre que es 10. Acá está también dato de problema. Y R, este alcance máximo te daría 240 metros. Alternativa a la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, justamente estas formulitas son bastante interesantes, ¿no? Porque hay muchos problemas de examen de admisión en donde te dan pocos datos, inclusive, ¿no? Y ahí recuerda también para la misma fórmula que estamos viendo aquí, también hay para el alcance máximo, para el tiempo de vuelo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ojo, eso teniendo en cuenta, obviamente, un movimiento parabólico completo. Claro, si el movimiento parabólico fuese de aquí hasta aquí nada más, obviamente esa fórmula ya no sería válida. El movimiento tiene que ser desde que empieza en este punto hasta que termina al mismo nivel, o sea, a nivel del suelo. A eso le vamos a llamar un movimiento parabólico completo. Muy bien, jóvenes, entonces, a ver, vamos a ver el chat, si hay alguna pregunta. Ustedes ya pueden ir resolviendo inclusive, ¿no? De forma ya rápida en su boletín. Semana 5, jóvenes, dinámica, un tema bastante tocado en exámenes de admisión, no solamente por San Marcos, ¿ok? Dice, un bloque de masa 2 kilogramos es desplazado hacia la derecha por una fuerza horizontal de 9 newton, paralela a la superficie rugosa, tal como se muestra en la figura. Si la magnitud de la aceleración del bloque es de 0,5 metros por segundo al cuadrado, determine el coeficiente de rozamiento cinético. Bueno, pues el problema clásico. Acá tienes tu bloquecito, acá le aplicas una fuerza, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para determinar todas esas fuerzas que van a interactuar. Y como estamos hablando de un bloque que acelera, entonces aplicaremos la segunda ley de Newton. Pero vamos a ver eso ahorita, más adelante. Primero que vamos a dibujar en este caso el peso del bloque, diagrama de cuerpo libre. Luego la fuerza normal.
Luego, la fuerza de rozamiento cinético, puesto que el bloque se está moviendo. ¿Alguna otra fuerza más que nos estemos olvidando, jovencitos? ¿No? Son todas las fuerzas. Ahora, el bloque está acelerando hacia en este caso hacia la derecha. Entonces, de la segunda ley de Newton en la horizontal. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en la dirección en la cual se está moviendo ese cuerpo, en el cual la aceleración está haciendo presencia. En la dirección vertical no hay aceleración, solamente hay aceleración en la dirección horizontal. Solamente ahí se puede aplicar la segunda ley de Newton. Entonces sería, ¿te acuerdas, no? Fuerza resultante, fuerzas a favor de la aceleración, en este caso es F, menos fuerzas que están en contra de la aceleración, que en este caso sería Fc. Si te das cuenta, el mg y el n no intervienen porque son perpendiculares a la aceleración, por eso que no intervienen. Ahora tú dirás, profesor, ¿y qué pasa si hay una fuerza oblicua? Bueno, a esa fuerza oblicua tendrás que descomponerla en una fuerza paralela a la aceleración y perpendicular a la aceleración. Así tendrías que proceder. ¿Ok? Nos ponemos en todos los casos. Pero bueno, este problemita es más simple todavía, ¿no? Acá tienes una fuerza a favor de la aceleración, acá tienes una fuerza en contra de la aceleración y acá la tienes, ¿no? F menos Fc es igual a la masa de este cuerpito por la aceleración. F es dato de problema. FC, eso tenemos que calcularlo. ¿Ok, profesor? El FC, ¿qué es? La fuerza de rozamiento cinético. Y se calcula como coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. ¿De acuerdo? Entonces, este FC lo hemos reemplazado por esto. Y le vamos a llamar ecuación 1. De la primera ley de Newton en la vertical, o sea, en la horizontal había aceleración. Por eso que en la horizontal se aplica la segunda ley de Newton. Sin embargo, en la vertical no hay aceleración. Entonces, en la vertical se aplica la primera ley de Newton, esa que te dice, suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. En este caso, fuerza que apunta hacia arriba es n asterisco, la normal, y suma de fuerzas que apunta hacia abajo es mg. O sea que, en conclusión, n es igual a mg. ¿De acuerdo? Ecuación 2. Entonces, jovencitos, ya tenemos el n asterisco, ¿no? Este n tendríamos que reemplazarlo en la ecuación 1, o sea, 2 en 1. Ahí tenemos, en vez de n asterisco, colocamos mg, ¿de acuerdo? Y luego reemplazamos estos valores, ¿no? Valor de m es 2 kilogramos, acá lo colocamos. Valor de g es 10 metros por segundo al cuadrado, acá también lo colocamos. Valor de f, 9 newton, ahí también está. Entonces vamos a tener un valor, vamos a despejar, y en este caso el coeficiente de rozamiento cinético sería 0,4. ¿De acuerdo? Alternativa a la letra A. Yo tengo una pregunta, jóvenes. ¿El coeficiente de rozamiento estático sería, en este caso, para este problema, mayor a 0,4 o menor a 0,4? ¿Ustedes qué creen? El coeficiente de rozamiento estático. Claro, profesor, en todo suelo áspero siempre hay dos tipos de coeficiente de rozamiento, el cinético y el estático. En este caso el cinético nos ha dado 0,4. ¿Pero cuánto valdría el estático? No sabemos, pero ¿cuánto ustedes podrían estimar? ¿Mayor a 0,4 o menor a 0,4? El coeficiente de rozamiento estático. Si te preguntas eso en el examen, te ponen una pregunta tipo DECO y te hacen esa pregunta. Claro, no te ponen datos, obviamente, ¿no? No te ponen ningún dato, solamente te dicen, ¿será mayor a 0,4 o menor a 0,4? ¿Ustedes qué responderían? ¿Mm? Recuerda de que el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Siempre es mayor. O sea que si te dio un coeficiente de rozamiento cinético de 0,4, el coeficiente de rozamiento estático debe ser mayor a 0,4. Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente, o al siguiente problema en este caso. Vamos a ver otro tipo de problemas clásicos en examen de admisión, estática. Dice, en la figura calcule la mínima magnitud de la fuerza F capaz de mantener al bloque de peso 20 newton en reposo. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la pared es de 0,5. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, jovencitos, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿No? Acá hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver, por ejemplo, ahí tienes ese bloque, ¿no? Una persona que le está sujetando ese bloque.
Entonces, en este caso, hagámosle un diagrama de cuerpo libre a ese bloque. Primera fuerza, esta fuerza F. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza debe haber? La fuerza del peso, ¿no? La fuerza más fácil de graficar. Siempre es vertical hacia abajo. Siempre actuando en el centro de gravedad del cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza más está afectando? La fuerza normal, evidentemente. La fuerza normal. ¿Y qué otra fuerza más jovencito estaría afectando? Obviamente, fuerza de rozamiento estático. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes. Acá viene el truquito del problema. La fuerza de rozamiento estático puede tener muchos valores en realidad, muchos valores, siempre y cuando el cuerpo permanezca estático. Pero si te dicen que esta fuerza, o tú quieres saber el valor mínimo de la fuerza, de esta fuerza F, entonces tú sabes, por ejemplo, que si tú sueltas este bloque se va a caer. Solamente por experiencia. Tú agarras un bloque, la pegas a, bueno, lo apegas a la pared. Y tú sabes que accionarle una determinada fuerza porque si no el bloquecito se va a caer. Eso ya es por experiencia del día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú lo sueltas, obviamente el bloque se cae, ¿no? Eso ni hablar. Entonces tú tienes que poner tu manito y presionar un poco contra la pared. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor mínimo de fuerza que se le debe aplicar para que este bloque siga estando en reposo? Entonces, la respuesta es la siguiente. El valor mínimo que tendrá esta fuerza será aquella mediante la cual esta fuerza de rozamiento estático sea que jóvenes, sea máxima. O sea que mayor a un poquito menos que tú le des, esta fuerza de rozamiento estática máxima ya no va a poder compensar con el peso y se va a caer en conclusión el bloque. Entonces, un valor de fuerza mínimo que se le debe aplicar corresponde a una fuerza de rozamiento estática máxima. ¿De acuerdo? Claro, porque en ese caso el bloquecito estaría a punto de caerse o a punto de deslizarse. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, jovencito. Acá ponemos las coordenadas X, Y, y de la primera ley de Newton, en la dirección en la dirección horizontal de la eje X, tendríamos N, fuerza que apuntan hacia la derecha, menos F, fuerza que apunta hacia la izquierda, igual a 0. O sea que N es igual a F. N asterisco es igual a F. ¿Qué más? Ahora, F será mínima cuando Fs, o sea, la fuerza de rozamiento estática, sea máxima. Claro, tú puedes hacer tu experimento, ¿no? A medida que tú vas soltando, aplicando menos fuerza al bloquecito, el bloquecito se va a hacer cada vez más vulnerable a caerse, ¿no? Hasta que va a haber un punto en el cual esta fuerza va a ser tan mínima que esta fuerza de rozamiento estático tiene que ser máxima para que permita que este bloque siga en reposo. Entonces, por eso que acá dice, acá se afirma, ¿no? F será mínima cuando Fs, fuerza de rozamiento estática, sea máxima. Pero ¿cómo se calcula esta fuerza de rozamiento estática? De esta manera. Eso ya es bastante conocido, jóvenes. Ahora, ¿qué más? Ahora, de la primera ley de Newton, en la dirección vertical, que vamos a ver, de que la suma de fuerzas que apunta hacia arriba, Fs, es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo, W. O sea, tendríamos esto de aquí. Pero Fs máximo es mu S por N, como lo vimos en la ecuación anterior. Pues bien, pues es así. Ahí está la ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar en este caso? La ecuación 1 en la ecuación 2, jóvenes. Entonces, acá nosotros, en vez de colocar n asterisco, vamos a colocar el f, el f en este caso. Entonces, fíjate, mira, el peso es conocido del bloque, el mu es 0,5 recontra conocido. Entonces, la fuerza ya salió, ¿no? El problema ya se solucionó, facilito. En este caso la fuerza sería de 40 newton. Alternativa a la letra B.
Jóvenes, entonces, mucho ojo con este problema. Este problema es tipo examen de admisión, quizá les pueda venir. ¿Ok? Ese es el truquito del problema. El truco, que cuando esta fuerza sea mínima, esta fuerza de rozamiento estático será máxima. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Si no podemos repetir un poco algún tema. Entonces, jóvenes, vamos a nosotros tener en cuenta eso, ¿ok? Sí, ninguna pregunta está ahí. Perfecto. Vamos con los siguientes problemas. Ahora referente a trabajo y energía. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Estamos relativamente bien. Trabajo y energía, jovencitos. Dice, problema 13. Un bloque de masa 2 kilogramos parte de una altura de 5 metros con velocidad horizontal de 5 metros por segundo. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la máxima compresión de resorte es de 1 metro, ¿cuál es la constante elástica cada de resorte? Desprecia la fricción. Un problema bastante conocido, ¿no? Clásico, de clásicos. Entonces, jovencitos, acá tienes un bloquecito de masa m con una cierta velocidad B0, ¿de acuerdo? Que es dato de problema de 5 metros por segundo. Va a resbalar sobre esa rampa y va a llegar a este otro punto hasta el resorte, ¿de acuerdo? Y lo va a comprimir. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá te mencionan que el valor de la máxima compresión y te dan otros datos más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer en este caso? Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a analizar a este movimiento en dos puntos claves. Primero, en donde parte este bloque, que es a una altura h, ¿de acuerdo? Y luego en otro punto, que es en donde este bloque va a tener velocidad igual a 0. Y cuando este bloque tiene velocidad igual a 0, es cuando existe la máxima compresión de resorte, y eso es dato del problema, que eso vale 1. Ahí viene la sutileza del problema, jóvenes. En eso está la dificultad del problema. En que este es un problema en donde vamos a usar la conservación de la energía mecánica. Entonces, repito, vamos a tener dos puntos. El primer punto es en donde el bloque ha sido lanzado, acá con una cierta velocidad. ¿De acuerdo? El otro punto es donde el bloque, tú lo puedes poner en cualquier punto, ¿eh? Puedes ponerlo aquí, en el medio, pero no tenemos datos. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos a los datos del problema. Por dato te dicen de que la compresión máxima es de 1 metro. Ajá, entonces si es compresión máxima, justo cuando el bloque esté comprimiendo de manera máxima este resorte, justo en ese instante la velocidad será igual a 0. En ese instante. Claro, después el resorte se va a recuperar y lo va a empujar hacia la izquierda ese bloque. Eso no lo niego. Pero lo que va a pasar es que justo en ese instante, cuando el bloquecito parte de aquí, ¿no? Parte de aquí, baja a toda velocidad, impacta sobre esta tablita y va a hacer que ese resorte se comprima. Hasta este punto de máxima compresión, hasta este puntito de máxima compresión, en ese instante la velocidad será igual a 0. O sea, que ese será el otro punto que vamos a analizar. Entonces, jóvenes, ya para concluir, primero vamos a colocar nuestro nivel de referencia. El nivel de referencia sería este de aquí, ¿no? Donde estamos poniendo, donde la energía potencial gravitatoria va a ser 0. Entonces, la ley de conservación de la energía entre el punto A y el punto B. Ya sabemos que el punto A es donde el bloque ha sido lanzado, el punto B es donde sucede o acontece la máxima compresión. Entonces, ahí lo que vamos a decir es que la suma de la energía cinética más la energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B.
¿De acuerdo? Ahora, la energía cinética en A. ¿El bloque tiene una velocidad o no? Claro, o sea, sería un medio por B0 cuadrado. Más, ahora, este bloque respecto a ese nivel de referencia tiene una cierta altura. Entonces sería, aplicando lo que nosotros sabemos, energía potencial gravitatoria que era igual a m por g por h. Entonces acá tenemos m por g por h. Perfecto. Ahora este es igual a cero. ¿Qué es este cero, jóvenes? Este cero es la energía cinética. En el punto B, el bloque se detiene. El bloque tiene velocidad igual a cero. Por eso su energía cinética en el punto B es igual a cero. Y más, en este caso, un medio de K por X al cuadrado. ¿Qué es esto? La energía potencial elástica. Profesor, su energía potencial gravitatoria no tiene, puesto que el bloque está al nivel de referencia. Sin embargo, tiene energía potencial elástica, puesto que en este punto hay una compresión del resorte. Donde hay una deformación del resorte, ya sea compresión o estiramiento, siempre va a haber implicado una energía potencial elástica. Y bueno, jóvenes, acá reemplazamos los datos, la masa 2 kilogramos, velocidad P0 5 metros por segundo, aceleración de la gravedad 10, altura h es 5 metros, acá si no me equivoco, ahí está 5 metros, la constante elástica no sabemos, y la máxima compresión del resorte es 1 metro, como dicen acá, ¿no? 1 metro. Y bueno, ya con esto ya podemos determinar la constante elástica acá de manera bastante sencilla, ¿no? Operas esto y el K te sale 250 newton entre metro. Alternativa a la letra C. Jovencitos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, jóvenes, entonces ninguna pregunta hasta ahí, ¿no? Perfecto. Vamos a pasar al siguiente problemita. Vamos a ver ahora sobre la cantidad de movimiento y gravitación universal. Vamos a elegir este problemita de aquí. Dice, una fuerza impulsiva F actúa sobre un bloque de masa 2 kilogramos en la dirección del eje X según la gráfica mostrada en la figura. Si la velocidad del bloque en el instante t0 es menos 16 metros por segundo, determine su velocidad en el instante t igual a 14 por 10 a la menos 2 segundos. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza, en este caso, impulsiva, ¿no? Entonces acá vamos a tener un impulso, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos la gráfica en donde en el eje horizontal tienes al tiempo expresado en 10 a la menos 2 segundos, tiempos cortos, y en el eje vertical tienes a la fuerza expresado en 10 a la 2 newton. ¿Qué más? Bueno, y el área bajo esta curva, tú sabes que te va a dar en este caso el impulso. Ahora, solución. Toda esta área que estamos viendo aquí te da el impulso, ¿de acuerdo? Entonces, de la gráfica, el impulso es el área de este trapecio. Como este trapecio está hacia arriba del eje del T, entonces te dará en este caso un impulso positivo, ¿de acuerdo? Entonces acá tienes un medio y acá aplicas el área de trapecio. Base menor, que es a 4, más base mayor, que es 14, 4 más 14, por altura, que es 8, ¿de acuerdo? Entre 2, ¿de acuerdo?
y eso te sale más 72 newtons segundo. Profesor, entonces, ¿tú qué dices en este caso? Profesor, en este caso, profesor, ¿por qué acá, si esto es por 10 a la 2, por qué acá no le pone 8 por 10 a la 2? Y acá, si acá hay 4, acá hay una longitud de 4 por 10 a la menos 2, y acá hay una longitud de 14 por 10 a la menos 2, ¿por qué no se ha puesto esos factores? Lo que pasa, jovencito, es que este problema, te respondo, este problema está dado a eso, justamente, ¿no? Este 10 a la 2 con este 10 a la menos 2 se van a cancelar. Entonces, sería evidente, sería bueno en este caso, sería óptimo ponerle, obviamente, acá 4 por 10 a la menos 2, más 14 por 10 a la menos 2, multiplicado por 8 por 10 a la 2. Ahí te vas a dar cuenta que 10 a la menos 2 con 10 a la 2 se cancelan, ¿no? Se hacen 1. Y tenemos este resultado, el mismo. Bueno, ese es un comentario. Ahora, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, eso lo hemos visto en clases, jóvenes, ¿no? ¿Te acuerdas? Impulso es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Ahora, como en t igual a 0, la velocidad es menos 16 metros por segundo, ¿qué quiere decir? Que es negativo. Quiere decir que la velocidad apunta hacia la izquierda. Es por eso el signo negativo de la velocidad. ¿Ok? Tenemos eso, ¿no? 72 es 2b menos 2 y el b0 ¿cuánto vale? Menos 16. Aquí está. Entonces, operando eso, ya podemos determinar la velocidad en este instante. Profesor, pero ¿por qué en este instante justamente? Porque en este instante es 14 por 10 a la menos 2. En este instante, 14 por 10 a la menos 2, aquí, justamente el impulso ya terminó. Entonces, acá estaría justamente el valor de la velocidad después del impulso. Recuerda que nosotros teníamos un problema antes del impulso, durante el impulso, después del impulso. Antes del impulso le calcula su cantidad de movimiento inicial. Después del impulso, cantidad de movimiento final. Y durante el impulso calculas la cantidad de movimiento. Y todo eso lo reemplazas en este teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Bueno, jóvenes, entonces ahí lo único que tienes que hacer es reemplazar ese B0 y te sale el valor de B automáticamente, ¿no? Eso es algo elemental. B es más 20 metros por segundo. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a pasar al tema de hidrostática e hidrodinámica. Dice, un bloque de peso 140 newton y densidad 2000 kilogramos por metro cúbico es sumergido completamente en agua, como muestra la figura. Determina la deformación del resorte cuya constante elástica es de 700 newton por metro y te dan la densidad del agua. Problema clásico también, jóvenes, ¿no? Los problemas se repiten en realidad, ¿no? Si tú te das cuenta, vas revisando boletines, los problemas inclusive de los boletines eh, de academias antiguas, de hace 10 años en la CEPRE, San Marcos, vas a darte cuenta que los problemas se repiten. Se van en los exámenes de admisión se van a repetir. Quizá el contexto, te cambian el contexto, las palabras, los datos un poco te los cambian, pero al final es lo mismo, ¿no? Acá tienes el resorte, acá tienes un bloquecito sumergido en agua, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros nos piden es justamente determinar la deformación del resorte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Diagrama de cuerpo libre. Primera fuerza que vamos a graficar, el peso, mg. Segunda fuerza, la fuerza, esta fuerza F. ¿Qué será esta fuerza F? La fuerza, obviamente, del empuje, la fuerza E. ¿Y la fuerza F qué será? La fuerza elástica, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos, repetimos, esta fuerza F será la fuerza elástica debido al resorte y esta fuerza E es la fuerza del empuje. Entonces ahí tenemos esas tres fuerzas. Como este sistema está en equilibrio, decimos que la suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. En conclusión, de la primera condición de equilibrio, llegamos a esta conclusión. ¿De acuerdo? Ahora, el empuje, ¿a qué es igual? El empuje ya sabemos cuánto vale, pero ahora lo que queremos saber es lo siguiente. La fuerza F, es que es la fuerza elástica, aplicamos la ley de Hooke. Fuerza elástica es K por X, constante elástica por la deformación. Y esto es igual al peso, ¿de acuerdo?
Ahora, profe, pero el empuje acá es igual. Acá está densidad del líquido por el volumen sumergido, que en este caso es el volumen de agua, por la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, este es, lo reemplazamos por esta cosa. Eso está en las fórmulas de su guía y también en las clases que hemos visto, ¿ok? Y esto es igual al peso. Y el problema ya salió, pues, porque acá nos damos cuenta también de lo siguiente, de que el volumen de agua es igual al volumen del bloque, porque el bloque está completamente sumergido, como dice acá, sumergido completamente en el agua, bloque completamente sumergido. Entonces, el volumen del agua y el volumen del bloque son iguales. ¿Pero a qué es igual eso, a su vez, jóvenes? Eso es igual a la masa del bloque entre la densidad de ese bloque también, ¿de acuerdo? Y justamente acá tienes de dato, ¿no? Densidad de bloque y el peso del bloque. Entonces acá reemplazas 2 en 1, ¿de acuerdo? Entonces en vez de colocar B agua, colocas M entre ρ. Acá está. Ese es el valor equivalente, ¿de acuerdo? Y eso te conviene, puesto de que nosotros podemos ya trabajar de la siguiente manera. Por ejemplo, jóvenes, M por G aquí, M por G es simplemente el peso, ¿no? Y ese peso es dato de problema, por eso que M por G acá se lo coloca como W. Todo lo demás ha quedado igual, solamente este MG es W. Y se acabó, jovencito, mira, W es dato de problema, aquí está. ¿Qué más? Densidad de este bloque, aquí está, 2000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué más? Densidad del agua, hay dato de problema. La deformación es lo que queremos y la constante elástica es dato de problema. Problema ya salió, problema resuelto. Simplemente tienes que reemplazar estos datos, estos valores, y calculas de que la deformación te sale 10 centímetros. Alternativa a la letra E. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente preguntita. Vamos a ver este problema de temperatura y calor. ¿Ok? Problema de temperatura y calor. ¿Qué dice? Se desea fundir 5 kilogramos de hierro que se encuentra a una temperatura de 1530 grados Celsius, temperatura de fusión. ¿Cuánto calor debe absorber el metal? Entonces, este problema ya es facilito, ¿no? A ver, vamos a ver, acá tenemos este horno de fundición de hierro, acá tenemos una temperatura inicial, y bueno, estos son ya detalles ya menores, ¿no? Nosotros no tenemos que saber estos detalles, pero acá tenemos un ejemplo de cómo es un horno de fundición de hierro, ¿ok? Pero no entraremos en esos detalles, vamos de frente a la definición de lo que nosotros necesitamos, que en este caso es el calor latente, ¿no? El calor latente de, en este caso, transformación, o en este caso específico, calor latente de fusión. Está dado por esta expresión, jóvenes, ¿de acuerdo? Eso está en tu libro, eso está en las clases que hemos visto, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros lo habíamos puesto generalmente como QT es igual a M por L. Nosotros lo habíamos puesto de esa manera. Bueno, en este caso simplemente el L lo hemos pasado a despejar. Despejamos el L y te sale delta Q, que acá lo llaman delta Q entre M. ¿De acuerdo? Ahí tienes tú. Justamente de esta forma, ¿no? Ahí está. Nosotros lo habíamos visto de esta manera. Ahora, por dato, la masa es igual a 5 kilogramos. Y el calor latente, en este caso de calor latente específico de fusión sería de, aquí está, 293 Joule por gramo. Entonces acá tenemos esta expresión dadas en Joule por gramo. Profesor, acá viene lo bueno. Yo sé que es reemplazar M y reemplazar L, pero hay un problemita acá pequeño. Fíjate en el calor latente de fusión. De acuerdo. Entonces, las unidades están dadas en Joule por gramo. ¿Eso qué quiere decir, jovencitos? Para nosotros hacer mejor los cálculos y que todo te salga en joules, obviamente, porque este calor te debe salir en joules, la unidad de masa, que son 5 kilogramos, también tiene que estar en gramos, para que así gramo con gramo se cancele. Entonces, la masa es de 5 kilogramos, es verdad,
pero hay que cambiarlo, hay que transformarlo a gramos. O sea, ya no sería 5 kilogramos que voy a poner para M, sino voy a poner 5 por 10 al cubo gramos, que es lo que estamos viendo aquí. 5 por 10 al cubo gramos. Por eso que acá colocamos 5 por 10 al cubo gramos, y este sería 293 joule entre gramo. Gramos con gramos se cancela y te quedan unidades en joules. Y luego esto lo operas y te sale 1465 por 10 al cubo gramo. O lo que es lo mismo, 1465 kilo, en este caso kilojoules. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta para ese problemita. Alternativa a la letra C. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ese es el truco, ¿no? Siempre lo que puede complicar el problema podría ser esto, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo el caso. ¿Qué pasaría si acá, en vez de joule, gramo, te sale joule entre kilogramo? Entonces, en ese caso, si las unidades de masa es kilogramo, en este caso, este 5 lo reemplaza de frente, porque kilogramo con kilogramo se cancela, pero en este caso no. Acá las unidades de masa están en gramos y acá está en kilogramos, por eso que ha sido necesario este valor de 5 kilogramos reemplazarlo en función de los gramos. Por eso que en vez de poner 5 kilogramos hemos puesto 5 por 10 al cubo gramos. Y ahí te sale este valor de 1465 por 10 al cubo joules. ¿Ok? O este valor expresado en kilojoule. Este 10 al cubo es un kilo, 1465 kilojoules. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos. Fuerzas y campos eléctricos, ¿no? Vamos a ver otros problemitas. ¿Qué dice acá? En el átomo de hidrógeno hay un protón en el núcleo y un electrón que gira, en este caso, alrededor del núcleo, asumiendo que la órbita del electrón es circular y que la distancia entre las partículas es de 5 por 10 a la menos 12 a las menos 11 metros, determina la magnitud de la fuerza eléctrica aproximada entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes tu átomo de hidrógeno conformado por un protón y un electrón. Bastante simple este átomo de hidrógeno, ¿no? La carga de este protón va a ser de más E y la carga del electrón va a ser de menos E. ¿De acuerdo? Tienen la misma carga, pero de signo contrario. Entonces tú te das cuenta que acá va a haber una fuerza de atracción entre el protón y el electrón. ¿De acuerdo? Ahí está la fuerza de atracción. Ahora, aplicando la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es constante eléctrica por la carga, el valor absoluto de la carga de uno, que puede ser la carga del protón, por el valor absoluto de la carga del otro, que es el electrón. Ahí está. Entre la distancia que separa al protón y el electrón, que sería el radio, ¿de acuerdo? Este radio de la órbita circular elevado al cuadrado. Entonces sería K por E cuadrado entre R cuadrado. Ahora, jóvenes, ¿qué hacemos? Reemplazamos el K, que la constante elástica tiene este valor, 9 por 10 a la 9, aquí está. El valor absoluto de las cargas del electrón sería este de aquí, 1,6 por 10 a la menos 19, ¿de acuerdo? Todo esto elevado al cuadrado. Y esta distancia, R, sería 5 por 10 a la menos 12, perdón, 5 por 10 a la menos 11 al cuadrado. Y bueno, en este caso tenemos que operar, operamos bastante. Ya nosotros inclusive en clase hemos hecho algunos trucos, hemos enseñado algunos trucos para operar más rápido. Y en este caso la alternativa sería la letra A, ¿de acuerdo? Simplemente es aplicar ley de Coulomb. Problema bastante sencillo. Semana 12, potencial eléctrico y condensadores. A ver, vamos a ver qué nos tocó aquí en esta área, en esta clase. A ver, ¿qué trabajo debe realizar una fuerza externa en una región de campo eléctrico para desplazar lentamente una carga puntual de más 20 nanocoulomb desde un punto con potencial eléctrico de 700 voltios hasta otro punto con potencial eléctrico de 200 voltios? Esa es la pregunta. A ver, joven, ¿qué tal te va? Te voy a dar un tiempo para que lo puedas resolver, ¿ok?
Ok, jóvenes, a ver, vamos a ver cómo es el problemita. Acá tienes tu región de campo eléctrico uniforme representado con esas líneas de fuerza totalmente paralelas, todas bonitas, ¿cierto? Bien. Ahora, vamos a desplazar lentamente, ese término es clave, ¿no? De manera muy lenta, una carguita de un punto, del punto A, hasta otro punto que es el punto B, por la trayectoria que tú quieras. La condición es que sea un desplazamiento muy, pero muy lento, una trayectoria una velocidad muy lenta la que se está usando. ¿Ok? Ahí está, esa persona tomando con una varita aislante a esa carguita. ¿De acuerdo? Ahora, van a haber dos tipos de fuerzas que van a actuar sobre esa carga. La primera fuerza es la fuerza debido al campo eléctrico, que es la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la otra fuerza? La otra fuerza es la fuerza del agente externo, de la persona que está trasladando esa carga. Entonces van a haber dos fuerzas. Y como van a haber dos fuerzas, esas fuerzas están relacionadas a justamente trabajos. Entonces vamos a tener por un lado trabajo del agente externo y por otro lado el trabajo del campo eléctrico. Entonces vamos a tener dos trabajos. Te vas a dar cuenta que los dos trabajos en este contexto de desplazamiento extremadamente lento son de igual valor pero de signo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, por dato, VA es igual a 700 voltios, el potencial eléctrico en este punto A, aquí. B sub B, 200 voltios, potencial eléctrico en este punto B, de aquí. Así, el trabajo de F, que es el agente externo, de A hasta B, está dado por esta expresión, jovencitos, ¿de acuerdo? Eso lo vimos en clase de manera bastante detallada, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisar esa teoría. La carga de este señor debe ir con su signo. En este caso, esta carguita tiene un valor positivo. Si fuese negativo, también tendrías que poner acá el signo negativo. Eso quedó claro también de la clase pasada. Esta carga con su signo, en este caso es más 20 nanocoulomb. Pero, profe, ¿qué significa esta n? Esta n es un prefijo griego que te indica una potencia de 10. Específicamente hablando, 10 a la menos 9. Por eso que acá sería más 20 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿De acuerdo? Ahora, este es potencial eléctrico, en este caso, final, menos potencial eléctrico inicial. Por eso que te acuerdas que le poníamos el delta B, o lo que se llama el voltaje, ¿no? Pero bueno, potencial eléctrico en el punto final, que es B, es en este punto, que es el punto final, por dato de problema, es de 200 voltios. Ahí está. Potencial eléctrico en el punto inicial, A, es de 700 voltios, está aquí. Estamos reemplazando nomás los datos del problema. Y acá te da un valor de menos 10 por 10 a la menos 6 joules. Pero ese 10 a la menos 6 quizá lo podamos colocar como microjoule. Claro, porque 10 a la menos 6 equivale a un micro. Por eso que en conclusión, trabajo del agente externo F es igual a menos 10 microjoules. Alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Para nada complicado, ¿no? Eso lo hemos visto en clase con lujo de detalles. Ahora, corriente eléctrica en circuitos eléctricos. Veamos este problemita bastante interesante. A ver, les lanzo y a ver qué tal les va. Dice, en un vaso de acero de 2 kilogramos se vierten 860 gramos de chocolatada a 20 grados Celsius y se calienta dentro de un horno eléctrico. El horno funciona con una resistencia de 44 ohmios, conectado a una fuente de voltaje de 220 voltios. Si toda la energía disipada en la resistencia es absorbida por el vaso, ¿cuánto tiempo se requiere para tener la chocolatada a 68 grados Celsius? Y acá te mencionan, el calor específico del acero es de 0,5 calorías por grado Celsius. El calor específico del chocolate, acaso la aproxima a 1 caloría por grado Celsius. Claro, es prácticamente agua. Y en este caso te hacen recordar que un joule equivale a 0,24 calorías. Entonces, jovencitos, ¿qué tal les va con este problemita? Un problemita ya de nivel complicado porque si te das cuenta,
Ya, es tipo de eco, ¿no? Un problema tipo de eco complicado porque vamos a juntar dos, dos temas, ¿no? Calorimetría con, en este caso, potencia eléctrica. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Ok, jóvenes, vamos a hacer este problemita paso a paso. En realidad no es extremadamente complicado, solamente hay que ordenar nuestras ideas. Primero, solución. Acá tenemos esta, obviamente, este horno, ¿de acuerdo? Este horno que está representado por este cilindro. Este horno, obviamente, ¿cómo funciona? Hay una resistencia en donde pasa la corriente. Al paso de esta corriente, la resistencia se calienta y ese calor que emana la resistencia se aprovecha para calentar cualquier cosa. Por ejemplo, este vaso de chocolatada. ¿De acuerdo? Ahora, se está asumiendo. Primero vamos a partir por esto. Voy a repetir lo que estoy diciendo. Por un lado, este horno funciona de lo que les había comentado. Pasa la corriente por esta resistencia y debido al paso de la corriente, por lo que se llama el efecto Joule, esta resistencia se calienta y va a emitir calor. ¿Ok? Ese es por un lado. Por otro lado, todo ese calor, por condición del problema, todo ese calor que genera la resistencia lo va a absorber la taza y la chocolatada. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Entonces acá va a haber acá vamos a tener que aplicar calorimetría. Entonces vamos a ver cómo empezamos este problemita. Primero, el calor disipado. El calor disipado aplicando esta formulita, ¿no? De la ley de Joule. ¿Te acuerdas, no? Ese está en tu libro, ese está en tu... también lo hemos hecho en clase. Todo lo hemos hecho en clase, inclusive está en tu libro y en tu guía. Este factor de 0,24 es para tener las unidades justamente en joules, ¿de acuerdo? Delta B elevado al cuadrado entre R por T. Nosotros lo habíamos visto de otra manera, ¿te acuerdas? Lo habíamos visto por B y por T, ¿de acuerdo? ¿No? Bueno, en este caso han utilizado la ley de Ohm, nada más, ¿no? Eh, entonces, vamos a, por ejemplo, ¿no? Quiero aclarar esto. Nos habíamos visto en la clase pasada una formulita bastante simple, ¿no? Calor disipado en esa... Tú tienes, por ejemplo, acá tienes una resistencia, ¿de acuerdo? Esa puede ser la resistencia de ese horno del que estamos hablando. Pasa una corriente por aquí. Ahí está. Entonces, por el paso de esa corriente, y debido a que tenemos una resistencia, se va a emanar energía en forma de calor. ¿De acuerdo? Ahí está. Calor. Q. Ahora, ¿cuánto vale ese calor Q? Bueno, ese calor Q va a ser igual. Calor Q es igual. Y acá nosotros lo podemos representar de la siguiente manera. Primero el voltaje al cual se está moviendo, bueno, al cual está sometido esta resistencia. Luego por la intensidad de corriente eléctrica. Y luego multiplicado por el tiempo. ¿De acuerdo? El bit. El famoso bit. Ahora,
Nosotros hemos visto de que en la fórmula anterior este V está elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, tenemos que acordarnos por otro lado de la ley de Ohm. La ley de Ohm era V, voltaje, este es igual a intensidad de corriente, que es I, multiplicado por R, que es la resistencia en este caso, la resistencia eléctrica. Ah, profe, entonces lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Este I lo puedo reemplazar en función de B y de R. ¿Cómo así? Mira, despeja el I. ¿El I cómo sería? Despejo I. I sería igual a B entre R. Profe, excelente. Entonces, mira, el I es B entre R. Muy bien. Este B entre R lo voy a reemplazar aquí. Entonces, en vez de poner I, voy a poner B entre R. Entonces acá lo voy a borrar. Ya no voy a colocar I, voy a colocar B entre R. ¿Dónde estás? Ahí está, perfecto. Y no te olvides, jovencito, que todo esto de aquí está en unidades de joules. Ojo, está en unidades de joules. Claro, porque estamos en el capítulo de corriente eléctrica. Todas las cantidades físicas que tienen que ver con unidades de energía están dadas en joules. En calorimetría nosotros acostumbramos a usar las calorías para las unidades de energía. Pero aquí nosotros acostumbramos a usar los joules. Pero bueno, ya, está en unidades de joules. Profe, mira, un B por un B al cuadrado se forma, pues, ¿no? Entonces, ¿te parece si elimino un B? Elimino un B y acá coloco un cuadrado, ¿cierto? Un B al cuadrado. Ajá, ¿de acuerdo? Profe, y entonces ahí tenemos esa expresión. Ahora, en la diapositiva, ¿qué nos dicen? En la diapositiva te sale todo en calorías, ¿cierto? Entonces aplica, ¿no? Acá la equivalencia. Un joule es 0,24 calorías. Entonces, ¿acá qué hago? Facilito, profe. Un joule, acá coloco un joule, equivale a 0,24 calorías. O sea, acá coloco 0,24 calorías. Profe, ¿por qué colocamos esto? Eso también lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo transformar de joules a calorías? De esta manera, fíjate. Un joule equivale a 0,24 calorías. Lo estamos poniendo como si fuese una fracción, como si fuese un 1 esto. Porque es una equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, joule con joule se cancela. Este 0,24, lo que en la diapositiva lo pusieron es ponerlo adelante como 0,24. Y acá ya no te sale en joules, sino te sale en calorías. Por eso te sale 0,24 B cuadrado entre R por T calorías. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Entonces, quizá ese detallito pequeño está bien aclararlo, ¿de acuerdo? Así. Muy bien, yo creo que ya lo demás ya podemos correr un poquito más porque ya sabemos que eso está en calorías, ¿de acuerdo? Ya está convertido a calorías. Ahora, el calor absorbido por el vaso y la chocolatada. Obviamente es el siguiente, ¿no? Calor absorbido es igual a la cantidad de calor para el acero que es el recipiente que contiene la chocolatada, más el calor del chocolate. Ahora, el calor absorbido. Claro, el calor disipado por la resistencia es el calor absorbido por el vaso y la chocolatada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, calor absorbido, que es este de aquí, es igual a la cantidad de calor que absorbe el acero más la cantidad de calor que absorbe el chocolate. Ahora, aplicando la fórmula de calor sensible. Calor sensible era calor específico por la masa por la variación de temperatura. Acá lo han puesto al revés, ¿no? Bueno, la masa, que es la masa M grande, es la masa de la taza del acero. Que es C0, es el calor específico del acero, que es dato de problema. Y T menos T0 es
En este caso, la variación de temperatura, ¿no? Temperatura final, que es 68 grados Celsius, temperatura inicial, que es 20 grados Celsius. Y por otro lado, la temperatura, bueno, la cantidad de calor absorbida por el chocolate. En este caso es M, por la masa de chocolate, en este caso, por la cantidad de calor específico de chocolate, que es dato de problema, que es como si fuese el agua, y la variación de temperatura de la misma forma, ¿no? Ecuación 2. Ahora, por dato, este delta Q que estamos viendo aquí, este delta Q es exactamente igual al calor absorbido. O sea, habíamos dicho, ¿no? Que al paso de una corriente, esta resistencia se calienta y emana calor. Ahora, por dato, ese calor emanado por la resistencia va a ir directamente a calentar al chocolate y a su recipiente de acero. Todo ese calor emanado por esa resistencia va a ir en este caso a calentar al chocolate y y al recipiente de chocolate, que está hecha de acero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ese es dato de problema. Esa ya es la suposición. Claro, en la vida real eso no va a suceder, pero ese es dato de problema, ¿ok? Entonces, este delta Q, que nos salió todo esto, lo vamos a colocar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo colocamos. Ahora, delta V es 220 voltios. Aquí está todo el problema. La masa del acero es 2 kilogramos. Acá está. La masa del chocolate es 860 gramos, ¿de acuerdo? La temperatura inicial a la cual los dos comienzan a calentarse es 20 grados Celsius, claro, se introduce en el horno a esta temperatura y luego termina con esa temperatura de 68 grados Celsius. Reemplaza, jóvenes, ¿no? Estos números han sido bien calibrados, bien bonitos, para que te salga exacto, te salga un valor exacto. Entonces acá reemplazas el voltaje, reemplazas la resistencia de eh, el valor de la resistencia del horno, reemplazas la masa del tazón de acero, reemplazas el calor específico del acero, la temperatura final 68, temperatura inicial 20, y por otro lado, para el chocolate, ¿no? La masa del chocolate, el calor específico de chocolate y la temperatura final de chocolate 68 grados Celsius, temperatura inicial 20. Bueno, ¿eso qué te va a dar? El tiempo. Entonces tú haces estas operaciones, ¿no? Acá este 1100 o este 1100 se te cancela, acá también se te cancela este 24A, 24A también se te cancela, entonces acá se te sale, en este caso, 18, perdón, no, 200 segundos acá dice. 200 segundos, ¿no? Problemita. Este es un problema tipo DECO, jóvenes. Solamente que es un problema un poco más complicado de lo que debería ser, ¿no? Pero ahí está. Un problema tipo DECO que son usuales en exámenes de admisión. Claro, en el examen de admisión te va a venir un poquito menos trabajoso. Acá ha sido, sí, bastante trabajoso. ¿Está claro, jóvenes? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora problemas sobre magnetismo. Dice, se conecta un resorte de constante elástica 5 newton entre metro a un conductor rectilíneo de longitud 50 centímetros, el cual puede deslizarse sobre una riel en forma de U sin fricción. El sistema resorte conductor se encuentra en un campo magnético uniforme de 5 militeslas y el conductor transporta una corriente de 2 amperios, como muestra la figura. Calcule la deformación del resorte si el sistema se encuentra en reposo. Entonces, jovencito, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos esta resorte atando a esta varilla, ¿de acuerdo? Que se puede mover sobre esta riel, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá, jovencitos? Al momento de que pase una corriente por este conductor, va a haber obviamente una fuerza que eléctrico-magnética, jóvenes. Acá tenemos un campo magnético, ¿cierto? Bueno, por intuición sería una fuerza magnética. Entonces, ¿cuál sería la dirección de esa fuerza magnética? Aplica tu regla de la mano derecha. Aplica tu regla de la mano derecha. Tu dedo pulgar representa la dirección de la corriente, ¿ok? Tus 4 deditos representan la dirección del campo magnético, que en este caso está entrando hacia la pantalla. Entonces, la fuerza magnética, ¿en qué dirección sería, jóvenes?
saliendo de la palma de tu mano, o sea, saliendo de la palma de la mano sería hacia la izquierda. Esa sería la fuerza magnética. Ahora, como esa barra se está dirigiendo hacia la izquierda, ese resorte, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de rechazar, ¿cierto? Es como si a ese resorte tú lo estuvieses comprimiendo. Cuando tú comprimes un resorte, ese resorte va a tratar de estirarse. Entonces va a generar una fuerza elástica en sentido contrario. Por eso que la fuerza, esta fuerza F, la fuerza elástica propia del resorte. Ahora, si el sistema se encuentra en reposo, entonces esos dos señores deben ser exactamente iguales, ¿de acuerdo? De la primera condición de equilibrio, F, que la fuerza del resorte, es igual a la fuerza magnética, ¿de acuerdo? O sea, la fuerza elástica es K por X, la fuerza magnética es I por L por B. Profesor, acá había un seno de 90 grados. Bueno, en ese caso, ese ángulo lo forma la corriente y el campo magnético. Pero en este caso, jóvenes, la corriente y el campo magnético forman 90 grados. Seno de 90 grados es 1. Por eso que se le ha colocado simplemente nada, ¿no? Pues acá podríamos poner seno de 90 grados. Pero simplemente así nomás se lo colocó en ese caso. Bueno, entonces, ¿qué queremos nosotros? La deformación de ese resorte. Entonces, despejamos el X. Y acá tenemos el problema, ya salió, porque tenemos la corriente que es 2 amperios, la longitud de esa varilla que es de medio metro, 50 centímetros, el campo magnético que es de 5 por 10 a la menos 3 teslas o 5 militeslas, y la constante elástica es de 5 newton metro. Entonces, reemplazas esos valores acá y te sale el X igual a 1 milímetro. Alternativa a la letra A. Acá los jóvenes, otro problema tipo de ECO, ¿ah? Un problema bonito, corto, tipo examen de admisión. Sí va a venir en tu examen de admisión. Problema corto, para operar nada más. Vamos a ver problemas de electromagnetismo, jóvenes. A ver. Dice, una bobina rectangular de 20 espiras se desplaza con rapidez constante, de modo que mientras ingresa un campo magnético uniforme de 30 militeslas, su área transversal varía con el tiempo según la gráfica mostrada. ¿Cuál es la magnitud de la FEM inducida en la bobina? Entonces, ese problemita dice lo siguiente. Tienes acá un campo magnético uniforme representado por esas aspas, ¿de acuerdo? Y esta bobina va a ingresar lentamente a ese campo magnético. Entra lentamente, ¿de acuerdo? Y debido a esto se puede hacer una gráfica, ¿no? En el eje horizontal tienes el tiempo y en el eje vertical tienes al área expresado en metros al cuadrado. O sea, vas a ver el área mediante la cual estas líneas de campo magnético atraviesan por cada unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos sería algo así, jovencitos. Cuando el tiempo es igual a 0, ¿de acuerdo? No hay área, o sea, en ese tiempo igual a 0, acá, no hay ninguna área que esté atravesando a este campo magnético uniforme. Por eso, porque simplemente esta espira, o esta bobina en este caso, tiene 20 espiras. Esta bobina simplemente está afuera del campo magnético. Pero al adentrarse al campo magnético, como en este caso, los valores del área que están dentro del campo magnético uniforme va a aumentar. Por ejemplo, en 0,2 segundos, el área, esta área de aquí, por ejemplo, sería de 0,1 metros al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, jovencito, mira, tenemos en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Solución. Por la ley de Faraday, tenemos fuerza electromotriz inducida es igual a menos, en este caso, menos N por B por delta A entre delta T, entre el instante de tiempo, ¿no? Esta fórmula es bastante conocida, ya la hemos visto varias, en varias oportunidades, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora?
va a pasar lo siguiente, joven. Ahora, mira, fíjate. Acá tenemos, por ejemplo, la ecuación 1. De la gráfica, ¿qué podemos decir? Que delta A, esa variación de área, delta A entre delta T, es 0,1 menos 0 entre 0,2 menos 0. Y eso te sale 0,5 metros al cuadrado entre segundos. Ajá, profesor, entonces ya tengo ese delta A entre delta T, claro. Y eso lo puedo reemplazar en esta ecuación 1, ¿de acuerdo? Entonces simplemente 2 en 1 y evaluando, ¿no? Acá tendrías fuerza electromotriz inducida es igual a menos 20, 20 es el número de espiras, el V es el campo magnético, que es de 30 militeslas, acá está, 30 por 10 a la menos 3 teslas, o 30 militeslas, y 0,5 es este valor de delta A entre delta T, que acá estamos colocando, y esto me salió un valor de menos 0,3 voltios. Pero lo que nosotros queremos es la magnitud de esa fuerza electromotriz inducida. Entonces sacamos el valor absoluto y te da un valor de 0,3 voltios. Alternativa a la letra B. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro hasta aquí. Vamos a pasar a la semana número 16, movimiento armónico simple. Dice, en el más de una partícula, la amplitud de oscilación es A y tiene un periodo de oscilación de 18 segundos. Determina el menor tiempo que emplea la partícula en desplazarse entre las posiciones x igual a más a entre 2 y x es igual a menos a entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, acá que tenemos solución. De la ecuación general posición-tiempo, sabiendo que este omega que es frecuencia angular, es 2pi entre periodo. Profesor, ¿de dónde salió esto? Eso inclusive lo vimos en la semana número 4, en movimiento circunferencial. Frecuencia angular es igual a 2pi entre periodo. Periodo era el tiempo en el cual un cuerpo daba una vuelta completa. En este caso, el periodo está relacionado con una oscilación completa. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos esta fórmula, ¿no? X, la ecuación de posición versus tiempo en el movimiento armónico simple sería A coseno de omega t más teta 0. Entonces, reemplazamos, ¿no? A ver, el omega es 2pi entre t. Acá hemos puesto 2pi entre t y todo lo demás lo hemos dejado tal cual. Ahora, esto implica lo siguiente. En este caso, el periodo vale 18. Entonces, acá ponemos 18. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente acá lo que hemos hecho es reemplazar el periodo igual a 18 segundos. Y luego esto se cancela y te da este valor de aquí. Esto sería la ecuación 1. Ahora, en t igual a 0. En t igual a 0, simplemente el t, este t, lo haces igual a 0, ¿cierto? Este señor se cancela y te queda a coseno de teta 0. Entonces, a coseno de teta 0 simplemente sería, en este caso, coseno de teta 0 igual a un medio. Profesor, ¿por qué ha puesto esto de acá? X igual a entre 2. Claro, yo entiendo que x igual a coseno de teta 0. Claro, eso es clarísimo, ¿no? Porque cuando t es igual a 0, este se cancela y acá te queda a coseno de teta 0. Pero profesor, ¿por qué ha puesto, además de eso, a entre 2? ¿Sabes por qué, jovencito? Porque te lo dice el problema, simplemente. Por eso. Porque acá dice, ¿no? Mira, la partícula se desplaza entre las posiciones x igual a más a entre 2 y menos a entre 2. O sea, empieza en la posición, en t0, empieza en la posición igual a más a entre 2. Por eso que en t0 la posición es a entre 2 o más a entre 2. Por eso, jovencito. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente se cancelan estos dos señores de acá, los a, y te queda que el coseno de teta 0 es igual a un medio. O sea, teta 0 es pi entre 3 radianes. Eso sería la ecuación 2. Entonces, mira, de esa manera nosotros hemos podido ver el valor de teta 0. Ahora, 2 en 1. 2 en 1 simplemente tendríamos, esta sería la ecuación de posición, ¿de acuerdo? La ecuación de posición. Ahí tendríamos. Perfecto. Ahora dice, determine el menor tiempo que emplea la partícula en desplazarse de las posiciones x igual a más a medios en t igual a 0, como lo hemos visto aquí, y x igual a menos a medios. Claro, obviamente que como es un movimiento oscilatorio, va a ir
obviamente va a pasar por esta posición menos a entre 2 muchas veces, ¿de acuerdo? Por eso queremos el menor tiempo. Entonces, para x igual a menos a medios, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Simplemente, en vez de x vamos a poner menos a medios, ¿de acuerdo? Y todo lo demás queda tal cual. A coseno de pi medio por t más pi tercios. Cancelas estos señores de acá, el a con el a se cancela. Coseno te sale un número menos un medio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que en este caso, todo este argumento, ¿no? Pi entre 9 por t más pi tercios, todo ese señor de acá debe ser igual a 2 pi entre 3, ¿de acuerdo? Más 2 pi. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que t es igual a 3 más 18n, ¿de acuerdo? Entonces, el n, obviamente el t, será mínimo cuando este n tomó el valor de 0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, eh, y claro, cuando toma el valor mínimo es cuando t es igual a 3 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, la alternativa sería la letra A. Jovencitos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva entonces. Entonces, jovencitos, ninguna pregunta, de verdad. Solamente para los que quizá se han quedado un poquito perdidos. Lo que pasa es lo siguiente, joven. Lo que pasa es lo siguiente. En realidad, ¿por qué hemos llegado de este paso a este paso? Bueno, lo que pasa, hasta aquí todo bien. Yo creo que no hay nadie que haya quedado con dudas. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Mira, este ángulo, coseno de un ángulo te da menos un medio. Ahora, eso puede pasar, obviamente, este menos un medio puede pasar en muchas, para muchos t, ¿de acuerdo? Para muchos t, infinitos t. Nosotros queremos el tiempo mínimo en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, o lo que se hizo es lo siguiente. Bueno, vamos a decir, este angulito, para que me dé como razón trigonométrica coseno menos un medio, entonces debe tener esta forma. 2 pi tercios más 2 n pi. ¿Por qué? Porque 2 pi tercios, justamente, ¿no? El coseno justamente de 2 pi tercios me da justamente menos un medio. Ahora, si tú le das una vuelta completa, o sea, en este caso, una vuelta completa en radianes es 2pi. Entonces, le aumentas un 2pi más, te va a seguir dando menos un medio. Y así sucesivamente. O sea que todos estos valores de aquí van a ser totalmente, o sea, si tú le aumentas 2pi, 2pi más 2pi más 2pi, se va haciendo cada vez el valor de todo del coseno de toda esta cosa de aquí va a seguir siendo menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es trigonometría, jóvenes.
¿Está claro, jóvenes? Entonces, uno lo que podría decir simplemente es que este n sea 0, ¿no? O sea, claro, nosotros sabemos que es 2 pi tercios más 2 n pi. Lo único que podríamos hacer en este caso es que ya de frente, ¿no? Este n cancelarlo, ¿no? Esa sería una forma más sencilla inclusive, ¿no? Ya después, ya en este caso, si este lo hace 0, acá te sale 2 tercios menos 1 tercio, te sale 1 tercio. Acá te sale t entre 9 es igual a 1 tercio, se cancela 3, se cancela 3, el 3 pasa a multiplicar y acá te sale el tiempo igual a 3 segundos. Sería más simple, ¿no? Yo creo que sería más rápido. Pero esa es la razón, jovencitos. Ahora, hacer esto es hacer un poco de trigonometría. Y ahorita no estamos en trigonometría. ¿De acuerdo? Bien, jovencito. Entonces, si ustedes van a letras, es difícil que te hagan ese tipo de preguntas, ¿no? Ese tipo de preguntas ya más va para ingeniería, aunque yo creo que un poquito elevado el nivel esto. ¿De acuerdo, jovencitos? Esto recuerden la parte de trigonometría, capítulo reducción al primer cuadrante, ¿no? Eso es importante para hacer esto. Pero bueno, 31, la alternativa a la letra A. Semana 17, ya vamos terminando. Fenómenos ondulatorios y óptica geométrica. Dice, un objeto colocado a 50 centímetros del vértice de un espejo esférico produce una imagen virtual cuyo tamaño es 20% menor que el tamaño del objeto. Determina la distancia imagen y la distancia focal del espejo respectivamente. Solución, acá tienes un espejo, ¿de acuerdo? Y acá tienes un objeto. Entonces, en ese caso, te dice que esa imagen que va a producir es una imagen virtual, ¿de acuerdo? O sea, se trata de una imagen que está detrás del espejo. A nosotros nos preguntan es la distancia imagen, ¿de acuerdo? Y la distancia focal. Obviamente la distancia focal de ese espejo va a ser totalmente negativa, ¿no? Porque se trata de un espejo convexo. Pero bueno, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a ver los convenios de los signos. El S0, o el SO en este caso, la distancia del objeto al vértice del espejo va a ser siempre positiva. En este caso te da más 50 centímetros. Ahora, de la definición de aumento, tú tienes el aumento, es HI entre HO, donde HI es la altura de la imagen, HO es la altura del objeto, y es igual a menos SI entre SO. Y acá tienes un dato interesante, porque te dicen de que por dato, el HI es HO menos el 20% de HO. O sea, sería, haciendo estas operaciones, 0,8 HO. O sea que HI es igual a 0,8 HO. Y entonces, mira, acá tenemos este factor, ¿no? Podemos acá jugar con estos datos. ¿Por qué? Porque tranquilamente lo que podríamos hacer es 2 en 1, ¿no? Acá se te cancela un HO seguramente. Ahí está, mira. En vez de colocar HI, he colocado 0,8 HO. Luego el HO no sabemos cuánto vale, simplemente, ¿no? Entonces, simplemente lo que sucede acá, cancelamos HO, cancelamos HO. No era necesario saber cuánto era el tamaño del objeto. Solamente cuál era en cuánto crecía o decrecía en este caso, ¿no? Acá ha disminuido el tamaño, su imagen. O su imagen es menor al tamaño del objeto, específicamente hablando. Y bueno, jovencitos, el SI en este caso sería de menos 40 centímetros. Profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué signo negativo? Signo negativo, ¿sabes por qué, joven? Porque está en el lado virtual, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que el SI, como esta imagen se encuentra en la zona virtual, el SI se va a contar desde el vértice hacia la zona virtual. Por eso que este I, como está en la zona virtual, te salió con signo negativo de menos 40 centímetros. Y se acabó el problema, pues, joven, porque mira, obviamente con los tamaños de la imagen y del objeto, has calculado ¿cómo se llama? Este SI, ¿no? Con la definición del aumento. Pero ahora ¿te acuerdas, no? 1 entre F es igual a 1 entre SO más 1 entre SI. Con eso vas a calcular
obviamente la distancia focal, justamente con esta ecuación de acá. Reemplazas con su signo, joven, nunca te olvides del signo. ¿Y la distancia focal qué signo te daba? ¿Positiva o negativa? Sí, operando, sí. Negativa, obviamente, ¿no? Si te sale positiva, preocúpate, porque estarías mal. Es negativa necesariamente, ¿de acuerdo? Es menos 200 centímetros. ¿Por qué, profesor, distancia focal negativa? Porque se trata de un espejo convexo. Eso ya lo hemos visto en los formalismos en las convenciones de los signos, ¿de acuerdo? O si tú lo quieres ver, ¿no? ¿Por qué la distancia focal negativa? Porque la distancia focal está entre el vértice y el foco, o entre el foco y el centro. Pero bueno, del vértice al foco, esa sería la distancia focal. Y esta distancia focal se encuentra en la zona virtual. Y por lo tanto, por ende, si se encuentra en la zona virtual, necesariamente esta distancia focal sería negativa. Alternativa a la letra A, jóvenes. Muy bien, ahora vamos a pasar al tema de física moderna, ¿ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Dice, una nave espacial se desplaza frente a un observador con rapidez de 0,6 c. Si su longitud mide 50 metros cuando se encuentra en reposo y con respecto a un observador, ¿cuál será la longitud de la nave medida por este? ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos una longitud medida por un observador en reposo y la otra por un observador que está en reposo, pero la nave se está moviendo. Entonces, acá tenemos que asignar, ¿te acuerdas? El L o el L0, cualquiera de las dos. Entonces, acá tenemos esta persona, acá está Albert, observando a esta nave cuando está con una velocidad igual a 0. En este caso, ¿él qué va a ver? ¿L o L0, jóvenes? Eso es clave. ¿Qué dicen ustedes? Él va a ver L0, jóvenes. Y en este caso te dice claramente, si su longitud mide 50 metros cuando se encuentra en reposo. O sea, se encuentra en reposo con respecto a Albert, que está aquí parado con él a velocidad 0. Y entonces eso será 50 metros. O sea que L0 es igual a 50 metros. La pregunta del siglo es, cuando esta nave se mueve a 0,6 c, ¿cuánto será lo que mide Albert, ¿no? ¿Cuál será la longitud que Albert va a medir? Entonces esa longitud será L. ¿Qué aplicamos, jovencitos? Hay una fórmula nada más, ¿no? Esta formulita de aquí. Eso es todo lo que tenemos que aplicar. Nada más que eso, joven. Entonces, aplicamos esa formulita. En vez de B colocamos 0,6C. Reemplazamos. ¿De acuerdo? Pero, profe, acá tenemos el L0 vale 50. Acá reemplazas, ¿no? Sigues operando. 4 quintos de L0, pero L0 vale 50, entonces acá el L te sale operando 40 metros. Alternativa a la letra A. Entonces, ¿cuál es dónde reside la dificultad de estos tipos de problemas? No me vas a decir que reside en la aplicación de esta fórmula, ¿no? En el reemplazo de esta velocidad. No. Reside en saber cuál es el L0 y cuál es el L. Porque si tú pones al revés, acá pones el L0 y acá pones el L, ahí el problema ya salió mal. Ahí está el problema del asunto. Y siempre lo mismo, ¿no? El L0, ¿qué longitud es? El L0 es la longitud que mide un observador que está viendo ese objeto que está en reposo. Ese es el L0. El L va a ser la longitud que va a ver un observador cuando ve ese mismo objeto pero moviéndose. Esa es la gran diferencia. Acá lo está viendo en reposo, por lo tanto mide L0. Acá lo está viendo en movimiento, por lo tanto mide L. Muy bien, jovencitos. Y ahí están las claves de las preguntas totales. Ahí están las preguntas y las claves respectivas. Fin de curso, jóvenes. Entonces, si es que no hay alguna pregunta más, hasta ahí ya estaríamos acabando aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jovencitos? Agradeciendo siempre su atención. ¿Alguna pregunta más? Vamos a... Bueno, ya tienen las claves en realidad, ¿no? Pero si quieren ustedes, podemos
darles una pista de los problemas pares, ¿no? Los problemas pares son los que faltaron. Acá están los problemas pares, acá está algún procedimiento, ¿de acuerdo? Están bonitos esos problemas. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ahí, bueno, ya la explicación completa ya le pueden preguntar a su profesor de multichat, ¿no? Ellos ya se van a explayar ya con ustedes. Es bueno que pregunten, jóvenes, ¿no? Este problema 25, por ejemplo, eh, es larguito, un problema largo, ¿no? Lo hemos hecho nosotros. Problema larguito. Ajá. Este problema es clásico, ¿no? Eso lo hemos visto varias veces ya. Este del imán y la espira, que si el imán se acerca, el imán se aleja y todo eso. Problema típico de la refracción, ¿no? Acá aplicas dos veces la ley de Snell, primero del medio aire al vidrio y luego del vidrio al aire. Así nada más, joven. Dos veces ley de Snell. Y acá en el último problema, el efecto fotoeléctrico, ¿no? Bueno, jovencitos, entonces, al parecer no hay preguntas. No hay preguntas, perfecto. Entonces, cuídense mucho, jóvenes, suerte para lo que queda y Muchas mucha gracias, salud. profesor. Cuídense bastante, un abrazo.